Espíritu Santo de Dios, gracias porque estás en medio de nosotros. En esta mañana, Señor, danos la palabra que necesitamos para esta semana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice estos labios de barro y pon en ellos la palabra que tus hijos necesitan para esta semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Glorificando a Dios, se puede sentar en esta mañana. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que abra su Biblia. Los que tienen la Biblia, abran su Biblia. Los que tienen el Nuevo Testamento, abran el Nuevo Testamento. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Amén. Vamos a esta mañana hablar acerca del poder de la palabra. El poder de la palabra, no de nuestras palabras, sino del poder de la palabra de Dios. Amén. Porque muchas veces nosotros confundimos, o la gente confunde cuando nosotros decimos que las palabras tienen poder, ¿sí? Y piensan que son nuestras palabras las que van a hacer que las cosas sean. No, nosotros no hablamos pensamiento positivo, nosotros hablamos fe. Amén. Y lo que hace que las cosas sean, que las cosas cambien, es la palabra de Dios. Amén. Solamente que Dios nos ha dejado una fórmula para que esa palabra sea activada en nuestra vida. Amén. Para que esa palabra que Él ha dejado sea activada para nosotros. El versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Cuántos de aquí fueron buenos alumnos de español, castellano? ¿Qué es un verbo? Una acción. Amén. Una oración sin un verbo, ¿está completa o está incompleta? Amén. Si no hay un verbo en una oración, esa oración no sirve para nada, porque no hay una acción. Y yo quiero traducirles este versículo dándole la traducción al verbo como la acción. El versículo diría así, diría: en el principio era la acción de Dios, y la acción era con Dios, y la acción era Dios. Amén. Hablando, porque dice el verbo. Algunas otras traducciones dicen la palabra, refiriéndose a Jesús, y de hecho se está refiriendo a Jesús este pasaje. Entonces, en el principio todo fue a través de la palabra de Dios que se crearon las cosas. Amén. En el principio, la creación, todo fue formado a través de la palabra de Dios. No fue formado por otra cosa. Lo único que fue formado por las manos de Dios fuimos tú y yo. Fue el hombre, pero de resto todo fue creado por la palabra de Dios. Amén. El principio de todo fue a través de la palabra de Dios. Dios no te va a dar algo sin antes darte una palabra. Amén. Ay, es que yo estoy esperando que Dios me suelte algo. ¿Qué es lo primero que Dios te va a dar? Una palabra. Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 encontramos la creación. Y ahí encontramos cómo Dios creó todas las cosas. Amén. Versículo 1 de Génesis 1 dice: en el principio creó Dios. Ahí está el primer verbo. Amén. El verbo crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí va.
¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo Dios. ¿Y cuál es el primer verbo que hay ahí? No. Y dijo Dios, sea la luz. Es el verbo ser o existir. Amén. Dios siempre lo comienza todo con una acción. Y dijo Dios, sea. Y la luz, versículo 3, versículo 4. Versículo, ese mismo dice, sea la luz. ¿Y qué? Es el poder de la palabra de Dios. Dios utilizó el verbo ser. Dijo Dios, exista la luz, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y vio Dios que la luz era buena, que todo lo que Dios crea es bueno. Amén. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y luego, ¿luego qué? Luego dijo Dios. El siguiente verbo, lo que hay ahí, ¿qué es? Dice, haya, del verbo haber. En tu casa siempre debe haber. Amén. Si tú estás con Dios, siempre va a haber, porque Dios dijo, haya. Amén. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o sea, las aguas de los mares abajo y de los cielos arriba. Amén. Pero son los verbos que Dios utiliza para crear. Y llamó Dios a los cielos, a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Versículo 9. Versículo 9. O sea, yo quiero que mires que siempre aparece dijo, y luego dijo, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la tierra. Y fue así. Amén. Ahí está el verbo crear, el verbo ser, el verbo haber, el verbo juntarse. Versículo 11. Versículo 11. ¿Y después qué? Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Solo la primera palabra. ¿Qué dijo Dios? Así te dice Dios en esta mañana. Produzca. Amén. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué? Fue así. Dios todo comenzó con una palabra. Dios diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Siempre Dios está colocando su palabra. Versículo 26. Y te vas a dar cuenta que tú y yo también, antes de ser creados, recibimos una palabra. Después dijo Dios. Versículo 26. Y dijo Dios. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Sabes cómo Jesucristo le hizo frente a la tentación? Le hizo frente a Satanás, diciéndole, escrito está. Cuando Jesús le decía a Satanás, escrito está, le está diciendo, y Dios dijo, y dijo Dios. Por eso tú tienes que decirle a la enfermedad, decirle al problema, decirle a la circunstancia, y dijo Dios. Amén. Porque lo que produce cambio en tu vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Ustedes consideran que el universo es grande. Dios no te va a dar algo sin antes darte una palabra, porque lo grande de Dios siempre comienza con una palabra. ¿Consideran que la creación de Dios es grande?
¿Sí o no? Si consideras que la creación de Dios es grande, déjame decirte que el Dios creador tiene algo grande para ti. Dios sigue creando. Amén. Dios sigue creando. Dios no se cansa de crear. Dios sigue creando. Dios sigue creando. Amén. Pero solo que ahora Dios quiere crear para ti cosas grandes. Amén. Pero tienes que tener la palabra. Encontramos los verbos de Dios y dijo Dios, siempre está diciendo Dios, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios haya expansión, y dijo Dios júntese en las aguas, y dijo Dios produzcan las aguas, y dijo Dios produzca la tierra, y dijo Dios hagamos al hombre. Y la última parte de cada frase que Dios dijo, y dijo Dios hágase esto, se sella diciendo y fue así. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice se hace. Porque todo lo que Dios dice se hace. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Si has recibido una palabra de Dios, se va a hacer. La acción de Dios era la que producía vida. Cada palabra que sale de la boca de Dios es vida. Dios no habla muerte, Dios no habla fracaso, Dios habla bendición, Dios habla victoria. Por eso hoy Dios le da vida a tus planes, le da vida a tus sueños, le da vida a tus proyectos, le da vida a las cosas que estaban muertas en tu vida. Amén. Cada palabra que sale de la boca de Dios es vida. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Yo les he enseñado algunas cositas de la historia de Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Génesis 12 del 1 al 3. Tenía 75 años y Abraham comenzó a caminar en esa palabra. Comenzó a andar. Sí, Dios dijo que me iba a bendecir. Dios dijo que me iba a dar descendencia. Dios dijo que yo en mi simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y comenzó Abraham el primer año. ¿Y qué pasó? Segundo año. ¿Sabe qué recibía Abraham? Tiempo tras tiempo, palabra tras palabra, palabra tras palabra. Lo encontramos como 5 veces Dios hablando con él y diciéndole: Abraham, te voy a bendecir. Abraham, te voy a multiplicar. Abraham, alza tus ojos y mira, todo esto será tuyo. Pero ¿qué veía Abraham? Pero tenía la palabra. Tenía la palabra. Y Abraham estaba caminando en fe, creyendo la palabra que Dios le había dado. Creyendo la palabra que Dios le había dado. Y tú estás cansado. Llevas 2 años que Dios te dijo que te iba a levantar, que te iba a multiplicar. Y has estado recibiendo palabra y palabra. Y dice: ya estoy cansado porque Dios no me da sino palabras. Abraham duró 25 años recibiendo palabras. 25 años. ¿Qué no hacía sino recibir palabra tras palabra, una y otra vez? Por un momento se desvió de la palabra y se metió con la empleada y tuvo su chicharrón. Pero Dios nunca dejó a Abraham de darle palabra. Tú no te canses de recibir palabra. No te canses de recibir la palabra. No te canses de recibir: es que Dios me ha dicho. No te canses de declarar, de decir: es que Dios me ha dicho, es que Dios me ha dicho, es que Dios me ha dicho. Abraham decía eso: Dios me ha dicho que me iba a bendecir. Dios me ha dicho que me iba a multiplicar. Dios me ha dicho que mi descendencia iba a ser grande. Y en Génesis capítulo 21 hay un Génesis 21 para ti. Aleluya. En Génesis 21 llegó el tiempo de concebir cada palabra
Génesis capítulo 21 versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara como había. Visitó Jehová a Sara como. Y visitó Jehová a Edinson como él había dicho. Y visitó Jehová a Jaime como él lo había dicho. Y visitó Jehová a ti, te visitó a ti, te visitó a ti como él lo ha dicho. Porque es como él dice. Amén. Si él lo dijo, él lo hará. Aleluya. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había. Visitó Jehová a Sara como él había dicho, e hizo Dios con Sara como había hablado. Dios va a hacer contigo como él te ha hablado. Dios va a hacer contigo como él te ha dicho. Él te dijo que te iba a levantar, te va a levantar. Él te dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Él te dijo que te iba a prosperar, te va a prosperar. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había. Aleluya. Mira, déjame decirte que viene Génesis 21 para ti. Viene el tiempo de concebir. Viene el tiempo de concebir. Cada palabra que Dios te ha dado, cada palabra que Dios te ha dado, la vas a sentir aquí, la vas a concebir. Y no solo la vas a concebir, la vas a dar a luz. Vas a alumbrar la palabra de Dios, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha hablado. Aleluya. San Juan capítulo 1. Este versículo no está en mi prédica, Dios me lo trae en este momento. 1:14. 1:14. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra que Dios te ha dicho, es tiempo de que se haga carne, es tiempo que habite dentro de ti, para que veas la gloria de Dios, para que veas la gloria de Dios. Aleluya. Viene Génesis 21 para ti. El tiempo de concebir cada promesa, el tiempo de dar a luz cada palabra que Dios te ha dado. Abraham no estaba creyendo en cualquier cosa. No te canses de recibir palabra, porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. No es con tu bolsillo, es con el bolsillo de Dios. No es con tu mente, es con la mente de Dios. No es con tus fuerzas, es con la fuerza de Dios. Porque viene el tiempo de ver cada promesa, cada palabra de recibida. No importa cuánto tiempo haya pasado, si Dios lo dijo, se cumple porque se cumple. Si tú te apartaste algún día del Señor y antes de apartarte recibiste una palabra, déjame decirte que eso está en la cuenta de ahorros de Dios. Y viene el tiempo de la manifestación de esa palabra. Esa palabra se tiene que hacer carne. Esa palabra se tiene que hacer carne. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Y no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere. ¿Sabe por qué no es cuando tú quieras? Porque si es cuando tú quieres, vas a decir: no, es que mi fuerza me dio esto, mi inteligencia me dio esto. ¿Por qué Dios no le dio el hijo a Abraham cuando tenía 75 años? Porque él iba a pensar que era su vigor el que le había hecho concebir a Isaac. Por eso él tuvo que esperar que Abraham tuviese 99 años
para que funcionara de nuevo. Y el que entendió, entendió. ¿Sabe por qué le digo? Porque en Génesis 20, cuando Dios está hablando con Abraham, diciéndole: el año que viene vas a ver tu descendencia, vas a ver tu palabra, vas a ver todas las promesas. Sara estaba escuchando en la tienda y le dio risa y dice: voy a tener deleite nuevamente. O sea, ella no estaba pensando en concebir la palabra, ella estaba pensando en su deleite. ¿Qué voy a decirte con esto? Que no es en tus fuerzas. Abraham ya no tenía el vigor para concebir. Abraham ya no tenía la fuerza para hacer concebir, pero Dios sí. Quizás tú no tienes las fuerzas, no tienes el músculo financiero para concebir una empresa, no tienes las fuerzas financieras para concebir un negocio, no tienes las fuerzas físicas para salir a trabajar, pero Dios te dice: yo sí. Yo sí, es en mis fuerzas, es en mi tiempo, porque a Dios le gusta la gloria. A Dios le gusta que tú le des la gloria. No es cuando tú quieras, es cuando Él quiere. Dios no te va a preguntar cuántos años tienes o cuánto tiempo llevas recibiendo palabra. Solo te hará concebir y dar a luz cada palabra que has recibido. Cada palabra que has recibido la vas a concebir y la vas a dar a luz, y se hará todo lo que Él ha dicho conforme Él lo ha dicho. Amén. Con tus hijos se va a hacer todo lo que Él ha dicho. Amén. Todo lo que Él ha dicho, conforme a lo que Él ha dicho de tus hijos, así hará con ellos. Amén. Así hará con ellos. Hebreos 11:3. Vamos avanzando rapidito. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. Pastor, yo ya no tengo ni esperanzas. Pastor, no sé. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Déjame decirte que por la palabra de Dios, Dios todavía tiene un universo para ti. Dios todavía puede crear un universo de posibilidades. Dios todavía puede crear un universo para ti. Amén, para ti. Donde no hay nada, Dios te dice: yo tengo algo para ti. Donde no hay nada, donde otros no ven nada, tú vas a ver la oportunidad. Donde otros no ven nada, tú vas a ver la gloria. Donde otros no ven nada, tú vas a ver la posibilidad de lo grande de Dios. Amén. Porque Dios tiene un universo para ti por medio de la palabra. Amén. Lo inimaginable de Dios. No importa que tú veas, no importa que tú veas a tu alrededor y te des cuenta que no hay nada, que no pasa nada, no hay esperanza. El diagnóstico del médico es muerte. No hay ideas, no hay trabajo, no hay nada. Yo quiero darte una noticia. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Tú no necesitas riqueza. Tú no necesitas tener plata en el bolsillo. Tú no necesitas esforzarte mucho. Tú lo que necesitas es la palabra de Dios. Amén. Hay una palabra de Dios para ti. Y es que donde no hay nada, de lo invisible, Dios hará cosas inimaginables. De lo invisible, Dios hará cosas inimaginables. Pastor, yo no veo los clientes, pero no te imaginas la clientela que vas a tener. Aleluya, amén. Yo no veo el cambio en mis hijos,
pero no te imaginas cómo Dios los va a levantar. Yo no veo el cambio en mi esposa, pero no te imaginas lo que Dios va a hacer con ella, lo que Dios va a hacer con él. Porque de lo invisible Dios hará cosas inimaginables. Aleluya. Cosas grandes de lo invisible. Donde no se veían oportunidades, hay oportunidades. Donde no había esperanza, hay esperanza. Donde no habían ideas, vienen las ideas. Hay vida, el diagnóstico cambia. Vienen las ideas, los proyectos, los contactos. Porque Dios es experto en crear universos de la nada. Pastor, el diagnóstico del médico es que me van a quitar un riñón. No. Dios puede crear de la nada. El diagnóstico del médico es que me van a quitar un pulmón, que me van a quitar la vesícula. Dios no te va a dejar que te quiten nada. Él te va a dar todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Porque donde no hay nada, lo único que tú necesitas es la palabra de Dios para que sea nuevo, para que sea creado. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y vamos cerrando aquí. Mateo 4:4. Mateo 4 es la tentación de Jesús. Mateo 4:4 y dijo, dice la palabra, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Escrito está. Jesús le hizo frente a Satanás diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Amén. ¿La enfermedad va a venir? Sí, va a venir. La escasez va a venir, va a tocar tu puerta. Claro, va a venir a tocar tu puerta. La depresión va a estar tocando tu puerta. Pero tú tienes que sacarle la palabra. Escrito está. Escrito está. Amén. Escrito está. Lo que tú necesitas esta semana es una palabra de parte de Dios para ti. Que tu vida sea revolucionada. Para que tu familia sea restaurada. Para que tus finanzas sean revolucionadas. Dios puede crear de un peladero un Edén. Dios puede crear de donde no había nada, de un peladero un Edén. En medio del barrio donde tú vives, tu casa será la mejor casa. Tu negocio, tu empresa será la mejor empresa. Tus hijos serán los mejores hijos. En vez de tú decirle a tus hijos, ¿por qué no son como los hijos de la vecina? La vecina va a tener que decir, ¿por qué no son ustedes como los hijos de ella? Porque tus hijos serán los mejores hijos. Dios es experto de crear de un peladero un Edén. Un lugar de una atmósfera de la presencia de Dios. Aleluya. Jesús le hizo frente a Satanás, a la tentación, con la palabra. Escrito está. Y tú tienes que hacerle frente a la enfermedad, a la depresión, al temor, a la ansiedad, con la palabra. Escrito está. Escrito está. Tienes que decir, escrito está. Cuando venga la enfermedad a tocar tu puerta, ¿qué le vas a decir? Escrito está, por sus llagas yo he sido curado. Por sus llagas yo he sido curado. Por sus llagas yo he sido curado. Jesús llevó mis enfermedades. Jesús sufrió mis dolores. Y por sus llagas yo he sido curado. Cuando venga la escasez tiene que decirle, escrito está, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A la depresión tienes que decirle, escrito está, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Aleluya. Tienes que alinear tu boca con la boca de Dios.
Si quieres ver cambios, alinea tu boca con la boca de Dios. Ponte de pie esta mañana. Josué capítulo 1 versículo 8. 2 versículos y nos vamos a casa. Josué 1:8. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra. Tienes que decirlo. Él no está diciendo nunca se apartará de tus ojos. Nunca se apartará de qué. Tienes que hablar la palabra. No son tus palabras, es la palabra de Dios. No es pensamiento positivo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Amén. Cuando profetices sobre tu vida, profetiza la palabra de Dios. Romanos 10:8. Romanos 10:8 dice: porque cerca de ti, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. No es otra cosa. Es la palabra de Dios que está en tu corazón y debe estar en tu boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tu boca se abre, los cielos se mueven. Cuando tu boca se abre, ahí Dios está creando algo. Dios está haciendo algo. Cuando tú declaras la palabra de Dios. Él es más grande, Él es más grande. Que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, tu palabra mucho más grande. Decláralo, decláralo. Que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Si tú quieres que tu semana sea revolucionada, comienza declarando la palabra de Dios. Si quieres ver cambios, comienza declarando la palabra de Dios. Si quieres que tu esposa cambie, que tu esposo cambie, comienza a declarar sobre él la palabra de Dios. Comienza a orarle la palabra de Dios. Comienza a decir lo que tú quieres ver. Comienza, alínealo a la palabra de Dios. Mete la palabra de Dios en tu corazón y vas a ver cómo tu vida es revolucionada. Vas a ver cómo esta semana va a ser una semana extraordinaria. Aleluya, levanta tus manos. Vamos a hacer una oración. Toda la iglesia vamos a hacer esta oración en esta mañana. Padre celestial, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy yo reconozco que Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi sanador y el Dios que todo lo puede. Señor, esta semana yo quiero alinear mi boca con tu boca. Que tu palabra esté todo el tiempo en mí para que mi semana sea extraordinaria.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Levanta tus manos, quiero bendecirte en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos en esta mañana. Y yo declaro, Señor, que se hará con ellos conforme a lo que tú has dicho, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que esta semana se manifestará el Génesis 21 para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.